Bueno gente, hace ya unos días salió el ex campeón de las 170 libras, o sea Kamaru Usman, diciendo que tenía como un plan, dando ciertas declaraciones sobre el plan que él tiene actualmente, o más bien lo que él tiene en la cabeza de cómo regresar a pelear por ese cinturón en el más corto periodo de tiempo, o sea, lo más rápido posible. Que él tiene ganas de volver a entrar al ruedo y llegar a pelear por ese cinturón lo antes posible. Es que no quiere estar mucho tiempo de inactividad, etc. Pero yo encuentro desde mi punto de vista que según las declaraciones que él dio, hay ciertos huecos en este plan que él tiene para volver a pelear por el cinturón. Y bueno, en estas declaraciones Kamaru Usman dijo que él quisiera que Leon Edwards siguiera defendiendo su cinturón para que él sea el que lo destrone. Y bien, aquí pudiéramos pensar que si en 2 peleas consecutivas él no lo pudo ganar, o sea, si en las 3 peleas que ellos tuvieron, en las últimas 2 que fueron consecutivas, pelean por el cinturón, la primera la perdió, o sea, la primera pelea que ellos tuvieron en conjunto la pierde Leon Edwards, la segunda fue directamente por el campeonato de las 170 libras. Leon Edwards gana con aquella patada fulminante que deja frío a Kamaru Usman, pero fue una pelea que muchísimos vimos, por supuesto, que Kamaru Usman estaba sobrepasando totalmente a Leon Edwards. Sin embargo, ya en la tercera pelea fue un poco más parejo de lo que fueron las primeras 2 peleas que ellos tuvieron anteriormente. En esa última pelea también la gana Leon Edwards, pero esta vez por una decisión unánime. Y resulta que Leon Edwards se mostró bastante bien, parece que mejoró muchísimo su defensa contra derribo, entre otras muchas cosas más. Desde mi punto de vista, yo creo que esa noche directamente a Leon Edwards le salía absolutamente todo lo que él quería hacer. Y bien, si pudiéramos pensar, si ya no le ganaste en 2 ocasiones consecutivas por el campeonato, ¿qué te hace pensar que le vas a ganar una tercera ocasión? Y desde mi punto de vista, yo creo que sí le pudiera ganar en esa tercera ocasión. Lo que pasó también en esa tercera ocasión que ellos se enfrentaron, pero en esa segunda por el cinturón, fue que no hubo mucho tiempo de recuperación desde mi punto de vista, no solamente para lo físico, sino también para lo mental. Quizás físicamente Kamaru Usman estaba completamente recuperado, entre comillas, de esa pelea, aunque hubieron ciertos rumores de que había una lesión, etc. Y por esta razón buscaron el peleador el peleador de reemplazo en caso de que se cayera uno de los 2 peleadores en esa ocasión entre Leon Edwards y Kamaru Usman, pues fue Colby Covington. O sea que la UFC tenía cierta información de que Kamaru Usman no estaba al 100% o al 100% a su nivel más alto en cuanto a lo físico, ¿no? Que quizás había una lesión rondando en esos momentos. Sin embargo, al final la pelea se lleva a cabo, Leon Edwards termina ganando esa pelea por una decisión unánime y demostrando desde mi punto de vista que tenía una defensa sólida para lo que le iba a mostrar Kamaru Usman. Lo que pasa aquí, lo que falló desde mi punto de vista por parte de Kamaru, es que no se recuperó totalmente de lo mental, de recibir aquel KO por primera ocasión, porque a Kamaru Usman nunca lo habían finalizado, nunca lo habían ganado después que él se convirtió en campeón, y recibe este KO que lo deja absolutamente frío en una pelea que parecía de trámite. Por lo tanto, yo considero de que después de un tiempo más prolongado de tranquilidad o de estar en casa o simplemente no pelear ese tiempo de inactividad que ha tenido Kamaru Usman y que probablemente vaya a tener unos cuantos meses más, probablemente 3, 4 meses, no sé, depende de lo que se esté hablando con la UFC y también los nombres que él estuvo mencionando o el nombre directamente que él estuvo mencionando en estas declaraciones. La cosa es que después de un tiempo prolongado, ¿no? Un tiempo prolongado de inactividad, yo considero de que mentalmente él va a estar mucho más recuperado de lo que estuvo en esa ocasión cuando se enfrenta por última vez frente a Leon Edwards, debido a que no se había recuperado totalmente de aquel KO que le dio o que todavía rondaban fantasmas. Por supuesto, hay que ver en caso de que vuelva a pelear Kamaru Usman, que muy probablemente lo vamos a volver a ver pelear dentro de la UFC, dentro del octágono, porque yo considero de que el tipo todavía no está acabado ni mucho menos. Yo considero que todavía puede hacer una carrera, puede llegar incluso a pelear en otra ocasión por el título. Sin embargo, hay que ver de qué forma él entra al octágono otra vez, hay que ver de qué forma se muestra, porque yo creo que en esa última pelea frente a Leon Edwards, pues que vimos un Kamaru Usman muy desmejorado, un tipo que no tenía el cardio que tiene en otras ocasiones, o incluso que tenía como que miedo a buscar la pelea, probablemente por el KO, como les digo, probablemente porque no se había recuperado del todo en la parte mental, ¿no? Que por supuesto venía pensando todavía en ese KO. Vimos lo precavido o lo sobre precavido que estaba haciendo con las patadas a la cabeza y por lo tanto fue bastante castigado a la zona baja del cuerpo. Y bueno, en estas declaraciones él estuvo diciendo en aquel momento que él quisiera una pelea actualmente contra Khamzat Chimaev, porque en aquel momento, o sea, cuando él dio las declaraciones, Khamzat estaba en el número 3 de la división. O
sea, él era el primero, Colby Covington el segundo y el número 3 estaba Khamzat Chimaev. Pero resulta que después de la pelea que tiene Gilbert Burns contra Belal Mohamed ahora se ubica, ¿no? Desplaza a Khamzat Chimaev de ese tercer puesto al cuarto. Y ahora el que ocupa ese puesto es precisamente Belal Mohamed. Y resulta que yo considero de que los huecos que encuentro en este plan que tiene Kamaru Usman para regresar a pelear contra Leon Edwards, en caso de que Leon Edwards continúe defendiendo con éxito ese cinturón, es precisamente de que Khamzat Chimaev, por ejemplo, ya no va a volver a pelear dentro de las 170 libras, o no a corto plazo. Porque resulta que Dana White, y recuerden todas las cosas que se ha hablado de por medio, incluso en este canal he dado ciertas informaciones sobre eso mismo que se ha estado hablando durante un largo periodo de tiempo, de que Khamzat Chimaev no va a regresar a las 170 libras, sino que va a hacer su debut oficial en las 185 libras. Un debut que se ha pospuesto bastante, o que precisamente no acaban de firmar una pelea en concreto, porque se ha hablado mucho de que con Pablo Costa, etcétera, pero no es una pelea que ha llegado a términos en cuanto al contrato se trata. Sin embargo, Kamaru Usman está pidiendo a este tipo y no sé de qué forma pudiera regresar a las 170 libras. No sé si la UFC, no sé si Dana White esté dispuesto a arriesgar otra vez más una pelea frente a Khamzat Chimaev. Recuerden lo que ocurrió, que al final, en la última pelea que tiene, Khamzat Chimaev termina sin dar el peso, pelea contra Kevin Holland, sí, le gana muy fácil a Kevin Holland, pero resulta que no da el peso para la pelea que se había hecho toda la promoción, para la pelea que se venía preparando desde hace muchísimo tiempo, que precisamente en ese momento fue contra Nate Diaz. Iba a ser contra Nate Diaz, pero se cae. Entonces ustedes imaginan que la UFC vuelva a hacer todo este proceso, vuelva a hacer toda la promoción, etcétera, para una pelea contra, por ejemplo, Kamaru Usman, en caso de que la UFC quiera hacer eso. Y desde mi punto de vista sería una pelea bien interesante para ver pudiéramos decir cuán demacrado está Kamaru Usman, o cuán bien viene después de sufrir 2 derrotas consecutivas contra el mismo peleador. A ver cuán bien vino o cuán mal salió de esas 2 peleas. Contra Khamzat Chimaev creo que sería un buen medidor desde mi punto de vista. Aunque, como les digo, no creo que la UFC, no creo que Dana White se arriesguen en otra ocasión más a perder toda la promoción, etcétera, que hacen para las peleas, para cualquier pelea, pero específicamente para Khamzat Chimaev, y gastar esa bala que probablemente la pudieran usar para pelear contra Pablo Costa, que es un tipo que desde mi punto de vista, o en general, creo que vende mucho más que Kamaru Usman, a pesar de que Kamaru Usman ha sido un campeón dominante, etcétera, a pesar de que se merece el respeto de todo por las cosas que ha hecho dentro de la UFC, dentro de su división de las 170 libras, los caos que ha dado, todo lo espectacular que ha sido su carrera desde mi punto de vista, pues Pablo Costa es un tipo que vende mucho más que él, y probablemente a la UFC le convenga mucho más que Khamzat Chimaev termine peleando con Pablo Costa en las 185 libras, incluso también para sacudir un poco esa división en caso de que Khamzat Chimaev gane. Porque recuerden que Israel Adesanya recupera el cinturón y vuelve a montarse en esas bases de reinado que él estuvo teniendo durante también un tiempo bastante prolongado como campeón. Por otro lado, hay otro nombre que es precisamente el de Belal Mohamed, el que suena bien interesante para pelear contra Kamaru Usman, y sería también, desde mi punto de vista, un medidor bastante bueno, porque también, al igual que Leon Edwards, Belal Mohamed es un buen striker. Tiene cierta buena defensa contra derribo, tiene una defensa contra derribo y también una lucha bastante decente desde mi punto de vista. Ha estado practicando incluso con el equipo que tenía Khabib Nurmagomedov, con el equipo de Islam Makhachev. Por lo tanto, es un tipo que está bien preparado para lo que es la pelea en el suelo, para lo que es ese departamento de la pelea. Sin embargo, es un tipo que mayormente en sus peleas pues las termina llevando a lo que es la pelea de pie. Por lo tanto, yo creo que sería bien interesante que Kamaru Usman se enfrentara otra vez a este tipo de peleador, a un tipo de peleador que sea bastante bueno en el striking y que pueda defenderles derribos y que pueda contrarrestar un poco lo que es la lucha que tiene Kamaru Usman, que es bastante fuerte, es bastante física, y va ahí ver un poco cómo se recuperó de esas 2 peleas, como le estaba diciendo, a ver de qué forma él regresa a ese octágono mentalmente y físicamente, por supuesto también, que es muy importante, a ver si continúa con el cardio que había tenido todo el tiempo cuando estuvo reinando en esa división de las 170 libras, o si directamente ha perdido el toque. Pudiéramos decir eso en caso de que no se muestre al 100%, de que no se muestre la misma versión que tenía Kamaru Usman antes de esas 2 peleas contra Leon Edwards.
Dicho todo esto, la cosa es bien interesante debido a que el mismo Belal Muhammad es consciente de que el próximo retador al título, a pesar de que él se lo merezca mucho más desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos comentaristas deportivos, muchísimas personas en YouTube, pues va a ser Colby Covington. Colby Covington indiscutiblemente va a ser el próximo retador a ese cinturón de las 170 libras. Leon Edwards se va a tener que enfrentar a Colby, a pesar de que él no quiera, a pesar de que él quiera otro peleador, a pesar de que muchísimos otros peleadores dentro de esa misma división se lo merecen mucho más que él. Así que yo considero de que Belal Muhammad pudiera tomar esta pelea contra Kamaru Usman. Incluso Kamaru Usman probablemente esté interesado también en concretar esta pelea, porque también se posicionaría en un buen lugar para ir a pelear por ese cinturón. Yo creo cualquiera de los dos que gane, ya sea Belal Muhammad o ya sea Kamaru Usman, cualquiera de los dos va a tener la siguiente oportunidad al título si precisamente aprovechan esta situación, porque también Belal Muhammad estuvo diciendo de que él no quiere estar un largo periodo de tiempo de inactividad, porque si bien Dana White había dicho que el que ganara la pelea entre Gilbert Burns y precisamente Belal Muhammad iba a ser el próximo contendiente al título, luego de que por supuesto se enfrentara Colby contra Leon. Y después de todo lo que pasa, después de que vimos de qué forma ganó Belal Muhammad contra un Gilbert Burns que sí se lesionó, esto no es justificación, Belal Muhammad hizo una excelente pelea desde mi punto de vista, pero que no termina por finalizar a un tipo que estaba peleando incluso con un arma de menos. Por lo tanto, ya sabiendo que Colby Covington se va a enfrentar a Leon, pues Belal Muhammad ha dicho en declaraciones también recientes que él quiere una pelea más, que sería interesante, incluso fueron sus palabras, pelear contra Kamaru Usman, que sería bien interesante porque así sería un reto más para su carrera, un punto más dentro de ese currículum, dentro de su carrera como peleador de artista marcial mixta, que es bastante bueno hasta ahora, lleva un récord bastante interesante desde mi punto de vista, pero la cosa es que si él logra ganarle también a Kamaru Usman, ahora sí sería absolutamente indiscutible esa oportunidad a pelear por el cinturón. Pero también la cosa es que si él deja de pelear ahora mismo, también va a tener la próxima oportunidad al título. Entonces él pudiera quizás en medio de todo esto estar arriesgando un poco la posición que logró alcanzar, aunque él no quiere estar mucho tiempo de inactividad. Entonces Kamaru Usman aquí tiene un nombre bien interesante para seguir peleando por estar cerca del cinturón o lo más pronto posible, como él mismo dijo. Si él logra concretar esa pelea contra Belal Muhammad y logra ganarle, pues estaría a un paso otra vez de pelear por ese cinturón, o directamente sería el próximo retador al cinturón de las 170 libras. Entonces sería muy interesante esta pelea, sería muy interesante lo que ocurriría en la carrera de Kamaru Usman, a ver después cómo viene, si se recuperó bien, como les dije, si todo está bien dentro de lo que es su preparación física, su preparación mental para volver a entrar a ese octágono y no ver en otra ocasión a un Kamaru Usman un poco tímido, un poco más precavido de lo común, como lo vimos en esa tercera pelea que tuvo frente a Leon Edwards, la cual perdió también por una decisión unánime. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.